Bien, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hemos escuchado en esta mañana un canto que encontré por la internet y un canto que he conocido desde hace años, que me llamó la atención, me gustó y creo que va acorde con lo que queremos compartir hoy en esta mañana. Dios, bueno, grande, misericordioso, Dios, ese Dios que nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de cómo nos hemos comportado, a pesar de que somos desobedientes. Él nos ama y aún en medio de todo tiene compasión y misericordia. Hermanos, Dios nos permitió el día de ayer compartir un poquito la palabra de nuestro Señor con unos hermanos en una iglesia allá en el área metropolitana de Monterrey, en Ciudad de Guadalupe, Nuevo León. La iglesia bautista Jesús es el camino. Y fue un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso el que pasamos con ellos. Y pues estando nosotros en el área de Guadalajara, viajar hasta Monterrey y regresar es algo increíble, platicábamos anoche. Es algo increíble cómo es que la tecnología ha avanzado bastante de una forma, eh, podríamos decir, perdón, maravillosa, que podemos estar en cualquier parte del mundo en este momento. Y pues hermanos, tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra, de compartir el mensaje, el mensaje vital de la salvación. No es solamente compartir un trozo de la Biblia o compartir una enseñanza simple, por llamarle así, de la Biblia. Es compartir el conocimiento que Dios nos ha dado y que no solamente nos ha dado, sino tenemos que compartirlos para que la gente conozca que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Hermanos, hoy en esta mañana quiero invitarles, por favor, a que abra su Biblia, si usted la tiene, por favor, por ahí, en el libro de Segunda a Timoteo, Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12. Ese va a ser nuestro pasaje central, nuestro pasaje, podríamos llamar hoy en esta mañana, lema. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, perdón. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera: por lo cual, asimismo, padezco todo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y esta es la frase que nos llama la atención hoy en esta mañana, hermanos. Porque yo sé a quién he creído. La semana pasada vimos, yo sé que mi Redentor vive. Hoy en esta mañana, yo sé a quién he creído. La semana pasada vimos acerca de un hombre, dice la Biblia, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Job. Un hombre que podríamos decir pocos en toda la existencia de este mundo como él. Pocos personajes han pisado la tierra como este hombre llamado Job. Y un hombre al cual Dios, en el buen sentido de la expresión, estaba orgulloso. Sabemos que el orgullo maligno no existe ante Dios. Pero Dios estaba muy contento, muy complacido con Job. Y en un diálogo con Satanás, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás busca la manera de acusarnos. Y Satanás constantemente está acusándonos ante Dios.
Y mira tu hijo que está en México, y mira tu hijo que está en Estados Unidos, y mira tu hijo que está allá, mira lo que está haciendo, y eso que es tu hijo, y mira lo que hace. Y en esa ocasión Dios le dice, pues tú siempre vienes a acusarme, pero mira, ¿has visto a mi siervo Job? Y ahí empieza Dios a comprobar que la fe, la confianza que tenía Job en él era genuina, era verdadera. Y es por eso que Dios, o una de las razones por las cuales Dios permitió que Satanás, que siempre nos acusa, entendiera que sí hay gente que adora a Dios de una manera correcta, como el Señor Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Job adoraba en verdad. Y Job, en medio de su dolor, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y hoy en esta mañana, yo sé a quién he creído. Y es un personaje, el personaje que dijo esta frase, el apóstol Pablo. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y es muy fácil para nosotros hoy en el siglo XXI decir esta frase. Nosotros que no tenemos persecución alguna, nosotros que vivimos en paz, nosotros que tenemos esta libertad tan grande aquí en México, podemos decir muy fácilmente, yo sé a quién he creído, porque nadie nos va a perseguir, porque nadie nos va a meter a la cárcel, nadie va a venir a confiscar nuestros bienes, nadie nos va a meter a un lugar a azotarnos por ser seguidores del Señor Jesús. Pero en lugares como Corea del Norte, en China, en Mongolia y otros países en los cuales es difícil ser cristiano, es difícil decir esta frase. Es difícil, porque decirla les puede costar la vida, la salud, los bienes que tiene o su familia. El apóstol Pablo, cuando él dijo esta frase, yo sé a quién he creído, él estaba, al igual que Job, en una situación muy complicada, en una situación tan, pero tan difícil. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, muy fácilmente nos alejamos de Dios. Buscamos cualquier pretexto para alejarnos de Dios. Buscamos, a algunos les cayó, como hemos mencionado cantidad de veces aquí en las transmisiones, a algunos les cayó como anillo al dedo la pandemia para no ir a la iglesia, para alejarse de Dios. Algunos podemos echarle la culpa a otra persona, no, pues es que tal persona, su forma de vida, no, yo para ser como él mejor no, y nos alejamos. O ya porque alguien nos ofendió, ya porque alguien nos hizo malo, algo malo en la iglesia, ya por eso nos alejamos. Pablo, cuando él dijo esta frase, yo sé a quién he creído, él estaba en una situación muy triste, muy lamentable. Él posiblemente tendría algunos 60, 65 años, algunos calculan eso, quizás un poco más. Él ya estaba en la recta final de su vida. Él ya estaba con los días contados. No solamente eso, sino que estaba preso. Él estaba encarcelado. Él estaba a punto de ser ejecutado por su fe en Jesús. Él estaba encarcelado, muy posiblemente en un cuartucho, en una mazmorra, en una celda de lo más frío, de lo más oscuro, húmedo, donde muy posiblemente había roedores por ahí, ratas, en donde cuando alguien moría a veces ni se daban cuenta los guardias que alguien había muerto, en una celda
muy posiblemente con un olor fétido, espantoso, pestilente, donde muy difícilmente alguien podría ver. Él sabía que en cualquier momento lo sacarían de esa celda, no para alcanzar la libertad, sino lo sacarían para llevarlo al patíbulo, para llevarlo a ser decapitado. Pero aún en medio de ese dolor, podríamos llamarle así, aún en medio de esa situación tan triste, tan aterradora desde el punto de vista humano, él, al parecer, quizás cantando, no lo sabemos, pero él en medio de ese dolor físico, él dice, yo sé a quién he creído. Y yo le hago esta misma pregunta, hermano, a usted, hermana. Usted y yo podríamos decir esta misma frase en medio de los problemas, en medio de situaciones tan tristes. Yo no sé si usted está pasando por una situación triste, difícil. A veces cualquier cosa nos desanima. A veces por el simple hecho de que se devalúa el peso o el dólar o que bajan las acciones, ya nos desanimamos. O ya porque pues el hermano fulano me lo encontré ahí en el centro comercial y no me saludó y ya nos desanimamos. O porque tenemos un problema familiar, ya nos desanimamos. Cualquier cosa nos desanima en este momento. Ya hasta porque no se ve la televisión. Ya porque se cayó el Facebook o el WhatsApp o las redes sociales se cayeron y ya estamos tristes y desanimados. Hermano, ni usted ni yo, no importa la situación difícil por la cual estemos atravesando, jamás, de los jamases, estaremos en situaciones como la que estuvo el apóstol Pablo. Si usted busca ahí en 2 Corintios capítulo 11, allí usted va a encontrar una serie de situaciones por las cuales él había sido víctima o había atravesado. Había estado en alta mar, de náufrago, lo habían azotado, lo habían castigado, lo habían perseguido, lo habían apedreado, le habían abofeteado, y él seguía adelante. Él no se desanimaba, él no se frustraba, él seguía adelante. En aquella ocasión, una ocasión cuando entró en una ciudad, él y Bernabé e hicieron un milagro y la gente les trajo ofrendas pensando que los dioses de ellos, de esas personas, de esos habitantes de la ciudad, habían bajado en forma de hombres y les trajeron para ofrecerles sacrificios. Y dice que ahí que Pablo les dijo, no, no hagan eso. Y lo azotaron, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y él simple y sencillamente se levanta, yo me lo imagino, se levanta, adolorido, sacudiéndose la ropa, la cara, el cabello, sacudiéndose y simplemente diciendo lo que sigue, a predicar. No importa la situación por la cual usted o yo estemos atravesando. Eso no es motivo para alejarnos de Dios. No importa qué nos hayan hecho. No importa que nos hayan defraudado. No importa que nos hayan dado la espalda. Nada merece darle la espalda a Jesús. Por eso Pablo decía,
No me importa lo que me hicieron. No me importa lo que he sufrido. No me importa lo que me han hecho. Yo sé a quién he creído. No me importa lo que he pasado. Si usted lee los versículos anteriores, usted va a encontrar que él menciona que estaba preso, que él menciona algunas de sus aflicciones que había atravesado. Pero él dice, no me importa eso, yo seguí adelante, porque yo sé a quién he creído. Estoy completamente seguro de lo que creo y a quién le creo. Nosotros en el siglo XX nos han bombardeado con una serie de situaciones. Hay mucha propaganda. Nosotros, el lenguaje ha cambiado tanto que a veces malinterpretamos algunas palabras. Yo sé a quién he creído. Yo tengo la certeza de lo que creo y a quién le creo. Es lo que Pablo dice. Creencia nosotros lo relacionamos con un simple o un mero conocimiento. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros los mexicanos sabemos que allá por 1810 o en 1810 un sacerdote ahí en el pueblo de Dolores Hidalgo dio el grito de la independencia. Lo sabemos y lo creemos. Pero hasta ahí queda todo. O sea, simplemente lo sabemos. Eso no cambia nuestro comportamiento. Al contrario. Al contrario. Malinterpretamos eso. Se habla de libertad, pero nosotros queremos libertinaje. Y a veces agarramos un texto de la Biblia, el que sea, el que usted quiera. Jehová, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo aprendemos de memoria. Y discúlpeme la expresión al usar una terminología mexicana cuando decimos que lo aprendemos como un periquito. Porque un perico habla, pero no sabe lo que está diciendo. No entiende. Simplemente repite los sonidos que él ha captado. Los capta y los repite, pero no sabe lo que está diciendo. Y a veces así somos con la palabra de Dios. Aprendemos un texto, pero no hay cambio alguno. Y para entender lo que es creencia, tenemos que buscar un poquito más, ahondar más en ese asunto. Creencia puede ser un conocimiento que se tiene sobre un evento. Eso es creencia, es conocer algo que sucedió. Sabemos cómo funciona un motor. Sabemos que un día, el 10 de tal día, pasó tal cosa. Eso es creencia, creemos que pasó eso, un mero conocimiento. Pero algunos van más allá. Algunos hablan de ideología. Ideología es un conjunto de creencias que nos empuja a adoptarlas y a tomar esas ideas y participar, como por ejemplo las ideologías políticas. Yo soy de tal partido político y nos aferramos a lo que dice tal partido político. O ideologías religiosas. No, es que tal ideología dice esto y nos aferramos a esto. Pero déjeme decirle que las ideologías cambian. Hoy los que son más o menos de mi edad, yo a veces bromeando digo, yo soy modelo 67, o sea, nací en 1967. Los que son de mi modelo
cuando éramos jóvenes de 12, 13, 15, 16 años, teníamos nuestras ideologías, que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que, bueno, ya es diferente. Ya cambié, ya crecí, ya envejecí, ya maduré, por no decir envejecí. Y como que aquellas ideologías que teníamos ya no son las mismas. Cuando Pablo habla, yo sé a quién he creído, no habla de una ideología, porque las ideologías cambian, tarde o temprano cambian. A veces, por cuestiones económicas, alguien puede cambiar de ideología. A veces por cuestiones de un suceso que nos haya pasado, un evento. Pablo no habla de un conocimiento. Pablo no habla de una mera ideología. Y alguien por ahí también menciona que hay creencias que repercuten en la conducta. Por ejemplo, la gente que el fin de año, cuando va a ser el fin de año y que se agarran a barrer toda la casa, dicen, para echar fuera todas las malas, dicen ellos, las malas vibras, que las malas influencias, echarlas fuera. Es una creencia, supersticiones que tiene la gente. Es una creencia que afecta su conducta. Oh, no, no, cuando a alguien le barren los pies, ya, es que alguien se va a casar o ya me voy a casar. Son creencias que repercuten en la conducta. Es por eso que se recomienda que a los niños no se les diga cuando están pequeños, que se les llene de tantos insultos, tales como tú eres un tonto, tú no sirves para nada, y crea en el joven, en el niño y luego en el joven ese grupo de conocimientos que se vuelve una conducta. Pero no estamos tanto así hablando de eso. Estamos hablando, cuando el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído, estamos hablando de un conocimiento, que ese conocimiento estoy de acuerdo con él, lo entiendo, lo comprendo en mi mente, estoy de acuerdo con él, lo tomo y me lo apropio. Y eso es fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Estoy bien convencido de ello, de lo que he aprendido. Estoy bien convencido, lo tomo y por eso yo voy a actuar, no como una mera conducta, sino como una forma de vida. Yo lo tomo en mi vida y por eso lo practico. Estoy tan convencido de a quién he creído. Y por eso no me importa que me apedrearon. No me importa que estuve de náufrago. No me importa que estoy en la cárcel, dice el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Yo sé que van a venir y me van a cortar la cabeza. Yo lo sé. Pero yo sé a quién he creído y no voy a cambiar. Pero aquí encontramos la número 2, la segunda cosa. ¿A quién he creído? Yo le hago esta pregunta a usted. ¿A quién le cree? Es como cuando alguien viene y nos dice una frase, nos dice algo, y alguien nos pregunta, oye, ¿y tú le crees a él o a ella? No, es que platicamos con alguien, y, no, es que vino Luis, Juan o Pedro o X nombre, ¿verdad? Mencionamos, vino María y me dijo esto. Y luego alguien nos pregunta, ¿y tú le crees? Pues sí, sí le creo. ¿Y por qué le crees? Y luego empezamos a dar la razón por la cual le creemos a Luis, a Pedro, a Juan, a María. ¿Por qué le crees?
porque es una persona así, es una persona, y empezamos a dar sus cualidades. Pablo no había creído a cualquier persona. Él había creído al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Hay gente que dice, no, es que los que creen en Dios es porque no tienen un conocimiento tan amplio, su mente está tan cerrada, tan chiquita, dicen, que no se pueden abrir para ver otras opciones. Pues déjeme decirle que este hombre tenía un conocimiento tan amplio, con un coeficiente intelectual, aunque no existía en aquel tiempo todavía eso, en una forma como lo conocemos hoy. Pero si le pudiéramos haber hecho al apóstol Pablo un examen o un test que le llaman, que es lo mismo, nada más que en diferente idioma, acerca de su coeficiente intelectual, créame que a usted, a mí y a muchos otros nos ganaría, nos hubiera ganado. Hablaba varios idiomas. Algunos estudiosos creen que el apóstol Pablo hablaba hasta 10 o 14 idiomas. Tenía un conocimiento pleno de las escrituras del Antiguo Testamento. Conocía la literatura grecorromana. Conocía la mitología. Conocía las filosofías de aquel tiempo. No era una persona ignorante. Era una persona sumamente preparada. Y él, en medio de todo el conocimiento que había adquirido, él conocía los escritos de Homero, él conocía los escritos de todos los filósofos griegos, él tenía el conocimiento de todos los filósofos romanos, él tenía el conocimiento de todos los grandes maestros judíos, y en medio de todo aquel conocimiento, él decía: yo sé que he creído en la persona correcta, que es Jesús. A él no lo embaucaron, como supuestamente nos han embaucado a nosotros, los que creemos en Jesús. Él, en medio de todo el conocimiento que había adquirido, él dijo: yo, como hay un canto que dice, a Jesús prefiero, él decía: yo, entre todo lo que he visto, aprendido, escuchado y conocido, a Jesús, yo lo prefiero, porque yo sé en quién he creído. Así es que, hermano, usted que tiene a Jesús en su corazón, no ha creído a cualquier persona, ha creído en la persona más importante de todo el universo, que es Jesús. Y no nos cansaremos de predicar, siempre tenemos que predicar a Jesús. Una iglesia que no predica a Jesús no es iglesia. Una iglesia que habla sobre portarse bien, una iglesia que habla sobre tener simplemente una vida con un propósito de alcanzar sus metas, no es iglesia. Eso es un grupo en el cual hoy le llamarían coaching, de sacar lo mejor que usted tiene. Porque eso es lo que es ahora un coach. Hoy se está poniendo mucho de moda. Yo no soy nadie para criticar o para alabar la función de estas personas. No es mi área. Pero una iglesia que habla simplemente sobre alcanzar metas personales, donde alcanzar lo que queremos, alcanzar riquezas, alcanzar buena posición, esa no es iglesia. Eso es un club social. Es una casa de coaching. Una iglesia verdadera tiene que predicar a Jesús, porque es la persona más importante. Dios, un Dios en tres personas. No estamos creyendo en tres dioses. Es un Dios en tres personas. Es como una familia. Una familia, ¿cuántos vamos a llamarle así, personajes o integrantes tiene? Pues pueden ser dos, esposo y esposa, ya son familia.
Pueden ser esposo, esposa y un hijo, o esposo, esposa y 2, 3, 4 hijos. Es una familia con 2 o 3 o 4 integrantes. Así es un Dios en 3 personas. Y los integrantes de esa familia, todos son del mismo nivel humano. Son humanos todos. Así Dios es un Dios en 3 personas. Los 3 son Dios. No son 3 dioses. Los 3 son divinos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Pablo dice, yo sé a quién he creído, yo creo en ese Dios vivo y verdadero, yo creo en Jesús, yo creo que el Espíritu Santo me tiene aquí a pesar del dolor, por algo me tiene, yo creo en Dios y no me importa lo que pase, no me importa lo que me suceda, no me importa lo que sufra, yo no cambiaré, porque yo sé a quién he creído. Pablo tenía un conocimiento que había adquirido de Jesús a través de las Escrituras. Se lo apropió y lo agarró tan fuerte con una convicción que no lo hizo cambiar, porque sabía a quién había creído. Y yo le hago esta pregunta, hermano. ¿Usted a quién le cree? A veces decimos, yo creo en Dios, pero nuestra conducta dice todo lo contrario. Nuestra forma de vida dice todo lo contrario. Nuestro vocabulario dice todo lo contrario. Hacemos todo lo que la gente hace simplemente por hacerlo. Decimos lo que la gente dice. Hablamos como la gente habla. No hay un cambio en nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo sé que Él me hizo nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy una nueva criatura, le creo porque Él me hizo. Yo antes era perseguidor de la iglesia, muy religioso, pero yo perseguía la iglesia y lo hice en ignorancia. Y Él me ha cambiado. Yo soy el primero de los pecadores, pero Jesús me ha salvado. Yo soy lo que soy por su gracia, decía Pablo. Yo lo que tengo en este momento, este sufrimiento, tengo un aguijón en mi carne, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Yo sé a quién he creído. Y yo sé que el día que me saquen de aquí, de este calabozo, y corten mi cabeza, el día que vengan para llevarme al patíbulo y me corten mi cabeza, yo sé a quién he creído. Y Él me prometió un lugar en el cielo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así es que, hermanos, si usted tiene a Jesús en su corazón, amigos, si usted recibe a Jesús en su corazón, Él le ha prometido un lugar en el cielo. Y tenemos que creerle porque no lo dice una iglesia. Yo no le prometo nada. Yo no soy nadie para prometer. Yo no puedo sacar a su familiar del limbo, porque el limbo no existe. Yo no le puedo prometer sacar a su familiar del infierno. Yo no puedo. Ni Jesús lo va a hacer. No porque no pueda, sino porque Él dijo, cuando una persona muere, o va al cielo o va al infierno, pero ya yendo al infierno no puede salir, no saldrá. Él dijo,
apartaos de mí, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado no para nosotros, no para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus demonios. El diablo no está en el infierno, el diablo no controla el infierno. El infierno está preparado para él, para que él sufra junto con sus demonios. Pero el hombre, el ser humano, ahorita tengo que ser muy claro cuando menciono hombre. Aquí hombre me refiero al género humano. Todo ser humano que muere sin Cristo va al infierno. No lo inventamos nosotros para asustarlo o asustarle. No lo inventamos. No lo inventó la iglesia para ganar adeptos. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, al pecar, eligió ir al infierno. Y la única manera de no ir es a través de Jesús. Porque Jesús murió por sus pecados y mis pecados. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz, tomar nuestro lugar, llevar nuestros pecados en su cuerpo, como dijo el apóstol Pedro, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Él los llevó para que usted y yo no vayamos al infierno. La única cosa que Él nos pide, la única, es recibir esa salvación que Él nos ofrece gratis. No por asistir a mi iglesia o a la iglesia que sea. Es una salvación gratuita que nos ofrece. Se la ofreció a Saulo. Saulo no la quiso. Hasta que en una ocasión el Señor Jesús mismo se le presentó. Y entonces la recibió esa salvación. Y a partir de ahí se preparó más, se capacitó más todavía para servir a Jesús. Servirle hasta la muerte. Pablo le sirvió a Jesús hasta su muerte, porque sabía en quién había creído. Así es que en este momento, si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted puede decir, yo lo tengo. No, le estoy preguntando lo siguiente. Si usted muere, ¿va a ir al cielo? ¿Está seguro o segura? 100% seguro de que si muere va a ir al cielo. Y si usted dice, bueno, eso solamente Dios lo sabe, muy bien. Dios le da a usted la oportunidad de elegir cielo o infierno. Usted dice, al cielo. Muy bien. Dios le dice, entrega tu vida a Jesús. Entrégale tus pecados. Entrégale tu alma. Y pídele perdón por tus pecados. ¿Y sabe qué Él va a hacer? Le perdonará sus pecados y le salvará. Una oración tan sencilla. Decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Sálvame. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Y Él promete perdonarle. Y usted, hermano, que ya le recibió en su corazón, tomemos esta frase. Yo sé a quién he creído y por eso le sirvo. Y le serviré hasta que me muera. Le seguiré. No importa que otros ya no sigan. No importa lo que digan de mí. No importa si caí y me levanto. Me levanto nuevamente. No importa que me alejé, pero hoy me acerco nuevamente. Yo sé a quién he creído. Dígale en oración, Señor Jesús, yo reconozco que te he ofendido porque me he alejado de ti. Yo reconozco, Señor, que te he fallado. Perdóname. Perdóname porque siendo ya tu hijo, que ya me has salvado, yo tomé la decisión de alejarme.
por mi trabajo, por mis problemas, por mis familiares. Yo me alejé de ti. Perdóname. Quiero servirte hasta que me muera. Gracias por lo que has hecho en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana si el Señor nos permite. Él ha sido bueno, nos ha permitido estar aquí con ustedes en esta mañana o tarde, depende de donde nos vea. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Y que esta sea nuestra frase en estos días, en esta semana. Yo sé a quién he creído. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos.